Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a su canal El Verbo se hizo carne. Continuamos estudiando la lección de escuela sabática y en este video estaremos comentando la lección del día lunes 2 de marzo y martes 3 de marzo del corriente año. Es un gusto siempre tenerles con nosotros. Arraigados y creciendo en Cristo es el título de la lección del día lunes. Por supuesto, no existe crecimiento espiritual si no estamos arraigados en Cristo. Jesús lo dijo en San Juan capítulo 15 cuando dijo él: separados de mí, nada podéis hacer. Hay dos versículos que la lección de escuela sabática nos manda a estudiar. Uno de ellos se encuentra en Isaías capítulo 61 versículo 3 y Mateo capítulo 3 y versículo 10, que a continuación le vamos a dar lectura. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. El tema de Colosenses es una máxima más clara para la vida cristiana. En Colosenses 2:6, el apóstol Pablo dice: de la manera que has recibido al Señor Jesucristo, anda en él. Nosotros recibimos la salvación al aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Recibir a Jesús también incluye aceptar todas sus enseñanzas, tal como lo fueron comunicadas a través de los apóstoles y los profetas, según lo que dice el apóstol San Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 2 y el versículo 20. De manera, amados hermanos, que por sobre todo aceptar a Cristo significa morir al yo, es decir, una entrega completa del yo a Cristo Jesús, la palabra viviente. No podemos separarnos de la Biblia, la palabra escrita. Son las dos caras de una misma moneda. De hecho, solo es posible conocer a Jesús a través de las Escrituras. Nosotros andamos o vivimos en Él, es decir, permitimos que la palabra y el Espíritu nos guíen en todas nuestras decisiones prácticas. Por esa razón, el libro de Lucas en el capítulo 8, versículo del 11 al 15, dice de la siguiente manera: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas lo que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan frutos con perseverancia. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 6 dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. En estos versículos el apóstol Pablo coloca las dos alternativas de los creyentes. Una consiste en ser como plantíos en el Señor y permanecer completos en Cristo, aferrándose en sus enseñanzas. La otra opción podría compararse como una planta artificial, real solo en apariencia, pero desprovista de vida, al adoptar filosofías y tradiciones humanas. Esas personas, dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:8, que son llevadas cautivas. Aunque Cristo nos ha libertado, podemos volver a ser esclavos. Es lo que le dijo a la iglesia de Galacia en el capítulo 5 y el versículo 1. En resumen, mis queridos hermanos, la lección del lunes nos enseña que aceptar enseñanzas que no son bíblicas significa rechazar a Cristo y adoptar falso evangelio y reconocer autoridades humanas en lugar y por encima de la autoridad de las Escrituras. Se los advirtió el apóstol San Pablo especialmente a los hermanos de Galacia en el capítulo 1 del versículo 6 al versículo 9.
Esto era un grave peligro para la iglesia primitiva y sigue siendo un peligro para hoy. Cada uno de nosotros, nuestra fuente fidedigna de confianza para el crecimiento integral de nuestra vida cristiana, consiste en estar arraigados en Cristo y arraigados en la palabra, en las Sagradas Escrituras. La lección del martes lleva por título Clavados en la cruz. Y el texto que vamos a darle lectura a continuación lo encontramos en Colosenses capítulo 2 del versículo 11 al 15 y dice: En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos vuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Prácticamente, ¿qué fue lo que Jesucristo clavó en la cruz del Calvario? Estos textos, especialmente Colosenses 2:14, suelen ser invocados erróneamente como argumento contra los que observamos la ley de Dios y especialmente el sábado, el séptimo día de la semana, el día bíblico de reposo y adoración a Dios. Para ayudarnos a entender estos textos, los adventistas del séptimo día hemos propuesto dos interpretaciones principales. De acuerdo con la primera, las ordenanzas clavadas en la cruz se refiere a la lista de cargas desfavorables a nosotros, a semejanza del texto que Pilato fijó en la cruz de Jesús, según Mateo capítulo 27, versículo 37. De acuerdo con la segunda interpretación, lo que fue clavado en la cruz fue la ley ceremonial escrita por Moisés en Deuteronomio capítulo 31, del versículo 24 al versículo 26. Cuando consideramos el texto más amplio del versículo, notamos que está hablando claramente de la ley ceremonial. Pablo también se refiere a la circuncisión hecha a mano, según Colosenses 2:11, es decir, del corazón, en aparente contraste con la circuncisión física o corporal, que era una de las estipulaciones más importantes de la ley ceremonial, según Levíticos capítulo 12, versículo 3. La propuesta del apóstol Pablo es conectar este cambio interior con el despojarse del cuerpo pecaminoso, carnal. Y es posible con el bautismo por inmersión, mediante la cual nos identificamos con la muerte y la resurrección de Cristo. Es lo que está diciendo Pablo en Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12. Es decir, que el apóstol Pablo dice que en la ley ceremonial que mandaba a todo el que quería ser miembro de Israel a circuncidarse, ahora hay un cambio y somos circuncidados en el corazón a través del bautismo por inmersión. Esta experiencia de conversión se asemeja a haber estado muertos en pecado y haber recibido vida con Cristo, quien perdonó todos nuestros pecados. Es lo que está diciendo en Colosenses capítulo 2 y versículo 13. Y en el versículo 14, la palabra ordenanzas se refiere a disposiciones legales, ya sean seculares o eclesiásticas. El único uso adicional de esta palabra griega en los escritos de Pablo designa la ley ceremonial, que continúa un muro de separación entre judíos y gentiles. En estas dos lecciones, lo que el apóstol San Pablo trata de inculcar en la mente de los hermanos de Colosa era que el crecimiento espiritual solamente puede ser posible arraigados en Cristo y en su santa palabra. Pero también está protegiéndolos de todas aquellas falsas enseñanzas de los falsos maestros que habían llegado a Colosas, que estaban ellos, por un lado,
malinterpretando las Sagradas Escrituras, algunas veces mandando a circuncidarse a los hermanos, mandando a guardar todos los requerimientos de la ley ceremonial, por lo cual el apóstol Pablo les dice que ahora en Cristo Jesús toda la ley ceremonial fue clavada en la cruz y que en virtud de la circuncisión nosotros participamos del bautismo por inmersión para que nuestros pecados sean perdonados y empezar una nueva vida en Cristo. Y en cuanto a los otros requerimientos de la ley, de los sábados ceremoniales y de las lunas ceremoniales y de todas las festividades judías, todas ellas habían sido ya cumplidas y clavadas en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. De manera que el libro de Colosenses no tiene que ver absolutamente nada con la ley moral, sino con la ley ceremonial. Que Dios nos bendiga. Gracias por ver este canal, creado con el propósito de alcanzar vidas y fortalecer la fe a través de la palabra de Dios. Le invitamos a seguirnos en El Verbo Hecho Carne, en Facebook, Instagram y en nuestro canal oficial de WhatsApp. También puede escucharnos desde las 5 de la mañana a 10 de la noche en nuestra radio digital en elverbohechocarne.org. Y si el Señor pone en su corazón apoyar voluntariamente la sostenibilidad de este ministerio, encontrará la información en la descripción.